Rosario, hoy es 9 de mayo del 2019. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hijitos y mis hijitas, muy buenas noches. Soy María Virgen, Madre de Dios y Madre vuestra. Reciban mis hijos amados mi bendición y la de Dios Padre Todopoderoso, la bendición de sus hogares, de sus familias, presentes en la distancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entendemos, mis hijos, desde el cielo, que aunque ni una sola hoja se mueve sin la voluntad de Dios, en este mundo existen esas fuerzas en contraste, las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, y entendemos que todas las experiencias de las personas resultan experiencias buenas ante Dios, incluso aquellas que por momentos puedan ser difíciles o pueda agobiarlos en el miedo. Queremos, mis hijos de mi corazón, que puedan descubrir en su vida cuánto poder tenemos para ampararlos, para protegerlos. Pero solo para poderlos proteger necesitamos de esa consagración de ustedes amorosa, que nos dé la suficiente confianza que requerimos para poder actuar en sus vidas. A veces las personas sienten con mayor facilidad en sus vidas, en sus casas, esas fuerzas del mal, manifestadas en sus pensamientos oscuros, en sus momentos de angustia, en sentir todas aquellas entidades oscuras o difíciles que llegan a sus casas a mortificarlos y que les hacen dudar de nuestra compañía y de nuestra presencia. Y a veces el ser humano necesita enfrentarse a ese temor para decirle que ya no le tiene miedo, a esas fuerzas para decirles que nunca hay un poder más grande que el poder de Dios. Esos seres perdidos en la oscuridad les temen, y cuando ustedes logran levantarse en ese empoderamiento como hijos de Dios, esas fuerzas ya no tienen lugar para mortificarlos, para despertarlos a la madrugada, para hacerles tener pesadillas, para hacerles sentir que ese espacio donde viven no es suyo, y ya no tienen lugar en ese temor que tanto les hace sentir que no pueden hacer las cosas o que no tienen una capacidad de enfrentarlos. Y muchas veces el poder de la oración es lo que a esos seres difíciles puede hacer daño. La convocatoria de la luz de Dios y de quienes provenimos de Él, que no nos enfrentamos a ellos como si fueran algo que desechar, que matar, que desaparecer. Contrario a lo que muchos piensan, venimos a que ellos despierten en su comprensión y su luz de que también son almas de Dios, de que también son espíritus en evolución y que algunos de ellos están supremamente heridos y que lo que necesitan es amor. Tal vez una cosa que puede hacerle mucho daño a un ser que se ha perdido los apegos de la vida después de irse, o que considera que su condición es de oscuridad, es que ustedes le amen, que ustedes oren por ese ser y le deseen que encuentre su luz. Hoy venimos a cada uno de sus hogares, mis hijos, a traerles esa luz, a invitarlos a que puedan permitir que entremos a su vida, no con los requerimientos de pureza que muchas veces el ser humano cree que debe tener para merecer nuestra presencia. Hay muchas personas
que se creen indignas de nuestra presencia en su casa, que se creen indignas del amor de Dios y que al sentirse de esa manera piensan que lo que puede habitar en sus hogares, que lo que puede habitar en su corazón es oscuridad. Muchas veces el ser humano en su temor considera que requiere un castigo y Dios no castiga. Dios es amor y perdón y todas las cosas que un ser humano puede hacer son vistas, son reconocidas por Dios y nunca son aborrecidas por Él porque Él sabe todo lo que un ser humano puede llegar a ser y lo comprende. Hoy bendecimos mis niños de mi alma, sus hogares, sus casas, su lecho de habitación que debe ser un lugar sagrado en el sentido de que sirva para su descanso, que traten de que su hogar sea armónico, que si hay diferencias, si hay disgustos sean transitorios y que sientan que no es antes de comer o antes de dormir el momento para pelear, el momento para discutir, ni el momento para llenarse de temor. Por eso cuando se sientan así de mal, envuélvanse en mi manto sagrado, digan Señor en ti confío y permitan que sus sueños se dulcifiquen porque al otro día las cosas con toda seguridad van a ser mejor. Hoy bendecimos mis hijos de mi alma, sus alimentos que van a consumir en esta noche, igualmente que sus casas. Bendecimos su hogar y les decimos que siempre estamos dispuestos a compartir con ustedes y que es muy bonito poder recibir de ustedes cariño y que nos den ese lugar en su corazón para que puedan sentir que los amamos y los acompañamos. Reciban mis hijos de mi corazón mi bendición y la de Dios Padre Todopoderoso. Con todo mi amor y el de Dios, yo soy María Virgen. Muy buenas noches, mis hijitos. Gracias, Madre. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, en la gracia de mi Padre Jesús de Nazaret. ¿Cómo están? Buenas noches, hermano Jesús. Hoy se estaban preguntando en este país cómo se corrige un hijo. Si un hijo se debe corregir con violencia, con golpes. Y encuentran opiniones ustedes, queridos hermanos, a favor y en contra. Algunos piensan que una nalgada a tiempo sirve, pero solo el corazón sabio de un padre o una madre sabe si la forma como está corrigiendo a un hijo en términos de formación es una forma de liberación de su frustración, de su ira o de su temor. Un padre debe formar a su hijo y una madre con sabiduría, y cuando no la tengan, pidan a Dios que les dé la alegría, la fuerza y el tiempo que requieren. A veces es fácil cuestionar a aquellas personas que se desaforan en el castigo a un hijo. Y algunos pueden decir, yo corregí a mi hijo de forma dura y lo saqué como una persona de bien. Pero todo es relativo. Y es importante que si un padre o una madre fue violento con un hijo, pueda en un momento pararse y reflexionar, pedir perdón y entender que si dejó que la ira, dejó que la rabia, dejó que el miedo le ganara para perder el control, debe parar por un momento y entender cuáles fueron los antecedentes de su propia vida, qué cosa ha estado pasando. A veces las personas tienen tanto miedo, tienen tantas obligaciones, tienen
tanta angustia, tienen tanto cansancio, que frente al requerimiento de un hijo que pide atención, de la forma que sea, llorando, haciendo pataleta, portándose mal, pues le cuesta entender en ese momento cómo poder manejar a ese hijo. Pero a veces necesita un padre o una madre cerrar los ojos y recordar ese mismo instante en que pudo abrir esos ojos y ver a ese hijo o esa niña, ese niño o esa niña, conociéndole y sabiendo que fue un momento milagroso en el que Dios les dio ese regalo maravilloso. Y los hijos siempre son un regalo. Los hijos siempre son mejores que los padres por un tema genético, donde la depuración de generación a generación está siendo cada vez más grande. Y por ello es importante que puedan comprender. A veces es más fácil llenarse de rabia con la rabia de otra persona y dejarse contagiar por la violencia, y digamos que el uno pueda manifestar en el otro la rabia para que, si una persona castiga a la otra, castiguemos al que castiga, y definitivamente estar en una tarea donde se pasa de víctima a victimario en un momento, y entonces establezcamos un castigo para aquel que está siendo victimario en un momento, y sencillamente cuando ustedes han hecho parte de una escena violenta y se dan cuenta que se toma la justicia entre las manos para castigar al ladrón, es sencillamente ver que en cualquiera de los dos casos, cuando nadie les cuenta quién es el malo, quién es el bueno, y ustedes ven violencia, sencillamente ven lo mismo hacia un lado o hacia el otro. Y vale la pena, queridos hermanos, que no juzguen, porque juzgar es fácil, porque lo más difícil es ponerse en los pantalones o en las faldas de aquellas personas que están viviendo una situación. Miren siempre qué hay más allá. Vean más allá de los reflejos de un momento. Hay personas que se meten en una discusión de pareja que es supremamente desacertado, o en peleas de familia, sin saber realmente cuál es el trasfondo de todo eso, porque para pelear siempre se necesita dos. A veces es fácil decir que le quiten los hijos a esas personas que no saben manejarlos, pero deberían de recibir esos padres compañía, habilitación, y mirar qué hay atrás de esos padres que están abandonando unos hijos, porque unas mamás están yendo a trabajar y no pueden quedarse en su casa sin un ánimo machista, viendo a sus hijos crecer. Hoy algunas mujeres lloran porque sus hijos no las quieren, porque es difícil para un hijo poder saber si una madre o un padre se va porque se fue a trabajar o se va porque lo abandonó. ¿Y cómo le explicas eso a un niño pequeño? ¿Cómo le explicas a alguien que solamente quiere estar contigo? Y por eso les digo, claro que debe haber un apoyo social, debe haber una responsabilidad social y una madurez lo suficientemente grande como cultura para formar a esos hijos en el amor y la confianza suficiente, en el apoyo que un niño necesita los primeros años de la vida. Créanme que el amor en ninguna etapa de la vida hace daño. El amor bien dado le da la ilusión a un anciano para seguir viviendo. El amor bien dado
ayuda a una niña que está en su plena juventud a sentirse bonita, a sentirse especial. Y por eso vale la pena que, si ustedes han cometido equivocaciones con sus hijos, aprendan a pedir ese perdón en su momento, a hablar, a contarle qué era lo que le estaba pasando en ese momento y salir de ese juzgamiento. ¿Cuántas personas terminan odiando a sus padres en medio de una separación? ¿Y cuántos hijos terminan haciendo partícipes como juez de si mi papá fue el malo y mi mamá fue la buena? O en algunos casos, si mi papá fue un hombre maravilloso y mi mamá nunca me quiso. Pero si ustedes se dieran la oportunidad de escuchar, y así, digamos que la vida no les dé la oportunidad de escuchar a un papá o una mamá porque haya muerto, el espíritu habla. Y conectarse con el espíritu de los que se han ido también es posible, porque es que les cuento, queridos hermanos, que aquí arriba no estamos incomunicados y que no estamos vetados. Si bien ya no pertenecemos a la tierra, eso no implica que no podemos llegar en un sueño, eso no implica que no podamos espiritualmente estar ahí. Yo les he enseñado a ustedes que donde hay 2 o 3 en torno a mí, ahí estoy yo. Y cuando ustedes hablan de alguien, para bien o para mal, ese espíritu está ahí. Por eso ustedes a veces se asustan que están hablando de alguien mal y justo llaman, o se le volvió a abrir la puerta, porque ustedes están llamando a esa persona en ese momento. Si 2 personas están hablando mal de alguien, el espíritu inmediatamente va a estar ahí. Y pues asegúrese de que lo que van a mandar a decir en un correo que es como un teléfono roto, pues se lo digan a esa persona directamente. Porque a veces mandar razones hace que algunos agranden la historia y ahí aparezcan todo esto que yo no dije, todas esas cosas, o no las dije en ese tono. Entonces, claro que tienen la licencia de hablar con esos seres queridos que se han ido, claro que la tienen. Y a veces la puerta más fácil es la de soñar con ellos. ¿Cuántas veces se sueña con esos seres que han partido y los ven sonrientes, los ven jóvenes, los ven radiantes, los ven con sus mejores ropas? Y a veces cuando no los ven así es porque de alguna manera, más que ellos están sufriendo, ustedes también tienen un sufrimiento por él, por esos seres que se han ido. Hoy oramos por la reconciliación entre padres e hijos, porque el valor de la madre, el valor del hogar, pueda seguir teniendo ese centro importante que da una solidez emocional. La solidez emocional es supremamente importante, queridos hermanos. Yo no desconozco que en los temas económicos den un sustento, porque todo es importante en la vida, pero estoy diciendo que cuando hay amor, cuando hay afecto, cuando hay un niño envuelto en amor, las situaciones son más fáciles. Incluso aquellas situaciones que en algún momento puedan ser difíciles económicamente se sortean con una mayor facilidad. Entonces, hoy festejamos a cada una de las mamás, a cada una de aquellas mujeres que actúan como madres, a veces con sus propias madres, con sus propios padres. Festejamos también el valor de los hombres y queremos que el valor de mamá no excluya a papá, en el sentido importante que esa sabiduría de Dios ha hecho para que un hijo nazca de 2 y sea justo de un varón y de una mujer. Bendecimos, como lo decía mi madre, estos alimentos y nos sentimos muy felices de poder conversar con ustedes y festejar la vida, festejar las mujeres, festejar las madres, festejar los hogares y festejar los hombres.
En la gracia de mi Padre, queridos hermanos, Jesús de Nazaret, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, yo soy Liu. Buenas Vamos a noches. cerrar los ojos. Y vamos a sintonizarnos con aquellas situaciones que están pasando en nuestra vida y nos están dando mucho miedo. Vamos a poner en nuestra pantalla mental aquellas situaciones que se repiten una y otra vez. Ese miedo a que un hijo falte, ese miedo a enfermarse, ese miedo a quedar sin trabajo, ese miedo a la oscuridad, a la brujería, el miedo al accidentarse, el miedo a tener éxito, el miedo a fallar. Y van a poner hoy ese miedo más representativo, ese miedo que ha sido recurrente, que incluso por momentos se ha vuelto una pesadilla. Y nos vamos a imaginar que enfrente de nosotros tenemos una bolsa, esas de plástico, violeta. Esa bolsa tiene una válvula en su boquilla, que es como una aspiradora. Y van a echar ahí esos pensamientos temerosos. Uno a uno los van echando en esa bolsa y les van diciendo: yo sé que eso podría pasar, pero no necesito esa experiencia en mi vida. Y pido la fuerza protectora de Dios, de su corte celestial, para que eso no suceda. Respiran profundo. Se cierra esa bolsa. Se acerca a ustedes un ser alto, con una energía maravillosa que se lleva esa bolsa. Es el arcángel Zadkiel, que como enviado de Dios se lleva todos esos temores, los transmuta y empiezan a sentir que como un jardín renacen dentro de su cabeza, dentro de su ser, nuevos pensamientos confiados, positivos, tranquilos. Deja de haber ese atropellamiento de pensamientos angustiantes. Entran en calma, entran en tranquilidad, su mente se relaja, empiezan a escuchar que todo está bien, su corazón se alegra, su química corporal se distensiona, permitiéndoles estar bien, estar contentos, estar tranquilos. Respiran profundo. Decimos: Señor, en ti confío. Y respondemos al tiempo: así sea. Les dejo mi mejor energía, me llevo la de ustedes. Yo soy Liu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.